las cosas en su sitio. 11:34 minutos y hoy vamos a retomar el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española y vamos a hablar de la cirugía cardíaca más realizada en Uruguay y en el mundo, que es el bypass coronario. Como ustedes saben, cuando una arteria que nutre el corazón se tapa, parcial o totalmente, una de las opciones de tratamiento consiste en crear un puente o bypass, ¿no? para saltear esa obstrucción. Pero no voy a hablar yo, por supuesto, para hablar de esta técnica nos acompaña el doctor Leandro Cura, jefe de cirugía cardíaca de Cardiocentro de la Asociación Española. Leandro, una vez más, bienvenido. ¿Cómo te va, Ignacio? Bueno, muy bien. Y aparte hay un dato, el 12 de julio, sí, hace unos días se conmemoró el 96 aniversario del nacimiento de René Favaloro, y Google rindió homenaje al médico argentino que fue el inventor del bypass, ¿no? Estuvo muy bueno ver eso, que Google se encargara de eso y nos posicionara un poco el Río de la Plata también ahí, ¿no? ¿Es la cirugía cardíaca más frecuente, el bypass? Es la más frecuente. Pero ha cambiado mucho en estas décadas, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo. Conceptualmente, básicamente es lo mismo llevar sangre donde no está llegando en forma adecuada, pero las técnicas, los recursos tecnológicos, los recursos pre y post procedimiento, el tratamiento del paciente antes y después de hacer el bypass, cambió muchísimo la historia natural luego de la cirugía, sí, claro. Yo te vi a vos en vivo hacer y te grabé haciendo bypass, ahora que me acuerdo, ¿no? ¿No cambió, o yo recuerdo mal, también la vena que se utiliza para hacerte el bypass? Lo que pasa es que es difícil en pocos minutos de explicar, pero no hay una cirugía única de bypass para todos los pacientes. Cada paciente tiene sus particularidades, edad, sexo, comorbilidades, que son otras enfermedades que acompañan a la enfermedad que nos ocupa, que es la arteriopatía coronaria, pero puede tener otras enfermedades. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas para diseñar una cirugía a medida. Ojo, esto no quiere decir que sea altamente artesanal la decisión de lo que uno va a hacer. Está pautado, hay fuertes niveles de evidencia muy elevados para decir a este tipo de pacientes conviene hacerle esto y a otro conviene hacerle a otro. Pero la verdad que sí, ha cambiado mucho la variación, la variedad de técnicas que se puedan aplicar. Pero en general no se saca de la pierna no, bueno, por ¿de eso, dónde se saca? En condiciones ideales no usaríamos vena de la pierna, porque si vamos a rankear la calidad de conducto, es el conducto de peor calidad. Los conductos de mejor calidad ya está altamente comprobados, son los conductos arteriales. Sí. Nosotros tenemos arterias y venas. Claro. Bueno, la de la pierna se saca una vena. Sí. Las arterias que se pueden utilizar son las arterias torácicas, las arterias radiales y otras arterias que se usan menos. Y esas muestran niveles de permeabilidad, o sea, de utilidad, que son infinitamente mayores en años que la vena. Una burrada, pero vos le sacás una arteria, ¿no?, torácica, por ejemplo, o una vena de una pierna. ¿Y cómo se sigue irrigando la pierna o la parte de esa torácica donde le sacaste el cañito para poner el corazón? No utilizamos arterias nobles. O sea, ¿qué quiere decir? Usamos arterias que son prescindibles, que son sustituibles por otras arterias, el propio organismo. Se sigue irrigando por traslado. Se sigue irrigando, salvo pacientes que tengan un riesgo especial a tener una complicación por haber sacado esa arteria. Por eso yo te decía, en cada paciente hay que medirlo, pero a grandes rasgos también hay que ver qué pretende uno con esa cirugía. Una cosa es una cirugía para quitar el dolor y mejorar la calidad de vida de un paciente que tiene 80 años. Otra cosa es un paciente que tiene 50. Las expectativas en uno y otro son bien diferentes. Claro. En lo que quiero lograr, en unos calidad de vida y bueno, y disminuir probabilidad de eventos a cercano plazo, y en otro pretendo que viva 40 años más. ¿Y entonces, la arteria y la vena qué diferencia tienen en ese sentido? Abismal. Un puente arterial bien hecho tiene más de 95% de permeabilidad a 20 años. Mira. En cambio, un bypass venoso bien hecho, y bueno, 50% a 10 años. Claro. Aproximadamente, eso varía muchísimo, pero más o menos, claro. O sea, no son comparables. ¿Pero por qué no se agarra siempre la arteria entonces? Bueno, nosotros agarramos complicado. Casi siempre agarramos. Una arteria siempre. Nosotros en Cardiocentro, en el mundo, por lo menos en el mundo donde se hace cirugía cardíaca moderna, siempre se usa una arteria torácica, por lo menos el bypass más importante, que es la arteria descendente anterior, se hace con la arteria mamaria interna izquierda. Nosotros en Cardiocentro tenemos un protocolo que menores de 65, todos, y menores de 70, bueno, empezamos a ver, usamos las dos arterias torácicas internas y o la arteria radial, porque tenemos un modelo de revascularización que hoy por hoy es la mejor propuesta en el mundo. Parece ser la mejor propuesta en el mundo.
Por cómo responde. ¿Y la vena cuándo se utiliza entonces? Para completar, arterias de menor importancia. Hay arterias de... Para utilizar arterias, conductos arteriales, el lugar a donde uno lo va a hacer tiene que reunir algunas condiciones, que no lo puedo explicar acá porque es bastante complejo, pero hay veces que hay arterias, por ejemplo la coronaria derecha, que si no es una arteria muy grande, si no es una arteria que tiene una tapadura muy importante, si uno coloca una arteria, la arteria falla y ahí se recomienda vena. La vena es el tercer conducto en elección. Ahora, estamos hablando de bypass, pero hay otras opciones de tratamiento cuando hay una arteria obstruida, desde el tratamiento farmacológico o la angioplastia, ¿no? Cuando se destapa con un cateterismo la arteria taponeado. ¿Cómo se decide lo más adecuado para el paciente? ¿Quiénes son las personas que sí o sí necesitan cirugía bypass? Claro, bueno, conceptualmente si la enfermedad es muy, muy compleja, muy severa, gana la cirugía. Si es más confinada, más reducida, iría angioplastia. Eso dicho en forma grosera. En realidad está muy pautado. No son mandatos, pero sí hay recomendaciones de las sociedades científicas y que separan a los pacientes en niveles de gravedad en su enfermedad y está claro que pacientes tienen que ir a cirugía porque andan mejor que con angioplastia. Y hay pacientes que se puede ir a angioplastia porque no tienen una enfermedad tan grave y obviamente es mucho menos invasivo. Pero a ver, de hecho puede haber muchos bypass que se hacen en una misma intervención, ¿no? Claro. Si son muchas las arterias taponeadas, es más aconsejada la cirugía. Porque un bypass arterial, sobre todo, es infinitamente más, en años más permeable que una angioplastia. ¿Qué quiere decir más permeable? Es más sigue eficaz. Sigue funcionando. Claro. Porque el bypass pretendo que pase sangre. Sí. La angioplastia lo que hace es destapa el vaso nativo y le pone un dispositivo que es un stent que él mantiene abierto ese vaso. ¿Y no asegura de la misma forma que pasa sangre? No, la permeabilidad es muchísimo mayor. O sea, estamos hablando, los estudios de permeabilidad de bypasses arteriales son estudios a 30 años. Ya hay estudios a más, pero... O sea, si te la destapan la cañería, digamos, a través de un cateterismo en angioplastia, hay más chance de que se vuelva a tapar que si te reconstruyen con un bypass. Claro, dicho así parece que es una mala opción. Por suerte tenemos la angioplastia, es una excelente opción. Son técnicas complementarias. Si vos estás... Para operarte tiene que valer la pena. Tenés que estar, para decirlo de una forma que la gente lo pueda entender, tenés que estar suficientemente enfermo como para que se justifique la agresión quirúrgica. Una operación a corazón abierto, claro. Si el bypass fuese lo mismo que la angioplastia, no existiría cirugía coronaria. Y es la cirugía cardíaca más hecha en el mundo. Ajá. O sea, cada técnica tiene su lugar. Te entiendo. En la última entrevista que hablamos de esto, vos habías dicho que debería ser obligatorio el control de calidad de los bypass. Ah, sí, es un núcleo delirante mío. Claro, porque en realidad es una técnica, no la estrategia, que no es artesanal, es basado en niveles de evidencia, pero en última instancia, cuando uno está haciendo el bypass, es una técnica artesanal. Y como técnica artesanal, uno la puede hacer mejor o peor y le puede quedar mejor o peor. No, doy fe lo de artesanal. Te juro, es un laburo de orfebrería. Da un poco de trabajo. No. ¿Cómo estás, pero aparte, cosiendo? Porque es eso, ¿no? Pero milimétricamente, esas arterias, que ¿cuánto tienen de espesor? Claro, 1,5 milímetros, la más grande 2 milímetros. No, el tema otra es que artesanal. En esa artesanía uno, aparte tiene los recursos materiales que está usando, la arteria que usa y la arteria que va a recibir el bypass puede ser de mejor o peor calidad. Entonces el bypass puede quedar mejor o peor. Entonces yo considero que es inconcebible ahora, en esta época, no hacer un chequeo de qué pasó con ese bypass que acabo de terminar de hacer. Hay un chequeo que lo haces en el momento. En el momento. Le pones un sistema, hay varios modelos, marcas, pero básicamente es un sistema Doppler y yo veo cuánta sangre pasa por mi bypass. Y si sangra poco, lo tengo que hacer de nuevo. O tengo que hacer otro. Porque la persona vino, nos confió su revascularización. Se sometió a una operación a corazón abierto. Claro, yo no puedo tener la arrogancia de decir, no, a mí me salen siempre bien. Porque lo cierto es que no salen siempre bien. ¿Pero no es de rutina en todo el mundo esto, de hacer el chequeo de calidad? ¿No? Es una recomendación, clase 1, una recomendación formal de las sociedades científicas. ¿Y no todos lo hacen? No lo hacen. Cosen y bueno, está. Y como yo soy crack, me quedó bien. Eso es inconcebible, pero... Creo que, esto lo hemos hablado en el Fondo Nacional de Recursos, debería ser una obligación medir. El fondo, ojo, nos audita mucho, nos hace indicadores, nos pone indicadores de calidad, pero este no es uno de esos.
Y debería hacerlo. Claro. Porque el hombre vino a hacerse un bypass, no vino a que yo lo opere y salga vivo, no, vino a hacerse un bypass y que le quede bien. Obvio. Entonces, no hacer un control de calidad, creo que es. ¿Y cómo está la cirugía cardíaca uruguaya respecto a la región y al mundo? No, estamos muy bien, en realidad estamos, a grandes rasgos estamos muy bien. Porque somos pocos cirujanos, porque hay una cobertura universal. Explica eso, si somos pocos cirujanos entonces estamos muy bien, porque justamente claro, porque operan mucho entonces, tienen mucho exacto, training. Exacto, la casuística individual de la mayoría de los cirujanos acá en Uruguay es buena, comparable con cualquier lado del mundo. ¿Cuántos bypass haces vos en un año, tenés idea? Y cerca de 200, no, bypasses, no sé, pacientes, cerca de 200. 200 operaciones por en año. un año, claro. Son números que no se alcanzan en el mundo entero. En Estados Unidos, la mayoría de los cirujanos operan 50 pacientes al año. Hay una recomendación de la Sociedad de Cirujanos Americanos, donde dice que un cirujano, si opera menos de 100 pacientes, algunos años publican que 80 pacientes al año no debería operar. Y lo dicen porque es un problema nacional. O sea, muchísimo, un porcentaje gigante de cirujanos no alcanza ese número. Está fuera de forma. Claro. Y entonces, ¿vale la pena viajar si te tienen que hacer un bypass? No, de ninguna manera. Los resultados en cirugía cardíaca y en especial en cirugía coronaria en Uruguay son muy buenos. Son buenos comparados, y siempre nos comparamos con los mejores lugares del mundo, porque uno se compara con los que publican y son los referentes mundiales. Y los resultados son buenos. Hay técnicas más modernas o menos modernas. Nosotros definimos el protocolo terapéutico hace 5 años en La Española, y mira, una anécdota, operamos un paciente que dudaba de irse a operar a Estados Unidos o no, porque tenía los recursos económicos, pero al final no le recomendamos viajar porque no era una emergencia, pero era bastante riesgoso que asumiera el viaje y todo esto. Entonces se operó. Y tenía un amigo que era un anestesista en Cleveland. Y después que se operó, me acuerdo que viajó, además, y vino y me dijo, mi amigo anestesista me dijo, mirá, mejor que te operaste allá, porque acá no te hubiesen hecho eso. Mirá. Y es así. Mirá. Bueno, de hecho, este año tengo entendido que vinieron cirujanos del exterior a hacer un curso de capacitación en Cardiocentro. Y ahora en agosto vos estás invitado a disertar en un congreso en Paraguay, lo cual da la pauta de que están muy bien posicionados en la región, ¿no? Sí, es que Uruguay, como te decía, está bien en ese sentido. De hecho, nosotros hacemos bastantes cursos de capacitación. Tenemos ahora el 13 de septiembre, tuvimos en Maldonado hace un mes. Hacemos muchos cursos de capacitación dirigidos a cardiólogos y a concientizar, exigir calidad en la cirugía en general. Pero también hacemos cursos de capacitación para cirujanos. Hicimos un curso de cirugía mini-invasiva valvular aórtica que vinieron de Paraguay, de Argentina, de Ecuador. Ahora nosotros vamos a Paraguay porque tenemos un modelo de una propuesta terapéutica en revascularización que es muy buena y bueno, les interesó y nos invitaron a hablar de eso. Un oyente dice, quisiera saber si el bypass puede hacerse por la laparoscopía. Bueno, sí, en realidad sí. Hay un interés en todo en técnicas mini-invasivas. Nosotros, de hecho, hacemos cirugía mini-invasiva. ¿Con la válvula aórtica? ¿Sabía? Con la válvula aórtica, ni que hablar que sí, siempre en todas las válvulas aórticas, pero en bypass coronario también. Cuando es un bypass coronario, lo hacemos por cirugía mini-invasiva. Lo que pasa es que, como dijimos al principio, a cirugía cardíaca van pacientes coronarios cuando tienen muchas arterias. Claro. Entonces ahí ya se complica. En el mundo se está experimentando por cirugía robótica, laparoscópica. Los resultados, primero que no son demasiado alentadores por ahora, y por otro lado no son técnicas muy reproducibles. Está bien. Pero es algo que quizás con el tiempo y con el paso de los años se pueda Sí. De hecho, lo podemos hacer hoy. Te entiendo, hay que ver la eficacia. En realidad sería más marketinero que útil. Exacto. Recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Y además cuenta con un centro de diagnóstico y tratamiento endovascular. Bueno, pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro entrando a su web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook y bueno, por consultas pueden llamar al 1920-7100. Leandro, muchas gracias una vez más por toda esta información. Muchísimas gracias. Doctor Leandro Cura, jefe de cirugía cardíaca de Cardiocentro de la Asociación Española. Vamos a la tanda y seguimos poniendo las cosas en su sitio.